Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a ingresar el signo igual, voy a marcar las ventas, que son 995, y esto lo voy a tener que multiplicar por este 15%. Ahora, aparentemente todo eso está ok, pero lo que debería hacer aquí es tratar de alterar esta fórmula. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, observen lo que va a pasar. Le voy a dar un enter, y si yo esto decido arrastrarlo o darle doble clic, voy a obtener unos resultados demasiado grandes, ¿no? Lo cual no debería ser, porque si yo voy a sacar un 15% de una cifra, ese valor de hecho que tiene que ser mucho menor. Entonces, para poder corregir ese problema es que surge el siguiente concepto. Observen, miren, C5, a ver, analicemos C5. C5 hace referencia a la primera de las ventas, ¿no? El primer valor de esta columna ventas. Ahora, los valores a nivel de filas, me refiero, esta por ejemplo está en qué fila, en la fila 5. Este otro valor está en la fila 6, este otro y así, ¿no? Hasta llegar a la fila 10 en donde está este otro valor. O sea, a nivel de filas no debería haber ningún cambio. A nivel de filas, digamos, yo no debo modificar nada, porque ya de por sí o sea, los valores son distintos. Pero lo que sí podría decir a C5 es que inmovilice. ¿Qué es inmovilizar? Inmovilizar, o sea, mantener un dato siempre en su lugar. En este caso, lo que yo voy a hacer es fijar o inmovilizar a la columna, que no es lo mismo que decir inmovilizar la fila. Si yo a C5 le digo pues inmoviliza toda esta columna, entonces fíjate lo que va a pasar. ¿Cómo hago para inmovilizar? Ese símbolo que va ahorita a adicionarse, lo vas a poder lograr utilizando una tecla. ¿Cuál es esa tecla? F4. Entonces lo que vas a hacer es esto, mira. Yo por ejemplo ahorita le he dado un clic a C5, ya no importa que esté en medio el cursor o a la derecha o a la izquierda de C5, la cosa es que esté lo más cercano a C5. Y voy a presionar la tecla F4. Y miren lo que acaba de pasar. Ha aparecido unos símbolos que representan al símbolo dólar, pero está, por ejemplo, un dólar está antes de la letra C y otro antes del número 5. Ya saben que C es la columna y el 5 es la fila. Pero yo no quiero inmovilizar todo, porque te había explicado hace un rato de que las ventas, o sea, las filas de las ventas son distintas. Entonces, mira, si yo vuelvo a aplicar F4, resulta que ahora el dólar está antes del número 5. ¿Eso qué significa? De que lo único que se va a inmovilizar es la fila. Vuelvo a repetir, ¿es lo que queremos inmovilizar? No, ¿verdad? Si yo vuelvo a presionar otra vez F4, perdón, aquí, perdón, acá vamos a corregir nuevamente, me voy a ubicar acá, voy a hacer F4 1, 2, 3 veces. Y ahora observa lo que acaba de pasar. Lo que ha sucedido es que el dólar ahora está antes de la letra. Quiere decir que ese dólar lo que va a hacer es inmovilizar a la letra, a la columna. ¿Por qué voy a inmovilizar la columna? Porque yo no quiero pues que la columna que representa las ventas, o sea la columna C, llegue a ser en algún momento columna D o columna E, o una columna que tiene datos que no tienen nada que ver con lo que voy a calcular. O sea, yo lo que estoy diciendo ahí, a ver, la columna C siempre, para todas las fórmulas que voy a utilizar para obtener estos, digamos, estas comisiones de los 4 trimestres, siempre va a apuntar a esa columna, siempre va a apuntar a esa columna. Y en cambio la fila, que es el número 5, eso sí puede cambiar, porque sí, pues no, aquí los datos de las ventas, lógicamente,
que están valorizados con diferentes números, diferentes cantidades. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ver ahora si también la celda D4, ¿qué cosa es D4? D4 es el 15%. Ahora, si hace un momento he inmovilizado la columna, ahora yo puedo determinar en este caso de que lo que tengo que inmovilizar, ¿qué sería? A ver, ¿sería la columna también? A ver, veamos. Este 15% que es del primer trimestre está en la columna D. Pero es que los demás porcentajes también se encuentran en esa misma columna para nada, ¿no? Porque el 17% que es del segundo trimestre ahora forma parte de otra columna, el 13% del tercer trimestre en otra columna, es decir, ya no están todos en una misma columna, sino en una misma fila. Por consiguiente, yo lo que tengo que hacer es ahora, presionando F4, fíjate que el cursor debe estar en D4, vamos a presionar varias veces, en este caso un par de veces, una, dos veces. ¿Y por qué dos veces? Porque mira, ahora observo de que ese símbolo del dólar está antes del número, o sea, antes de la fila. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se va a congelar, inmovilizar, es la fila, más no las columnas. Porque si se congelaran las columnas, entonces siempre apuntaría hacia el 15%, todo sería 15%, 15%, y yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que apunte siempre en la misma fila, o sea, en este caso fila 4, pero que las columnas cambien. O sea, en D es 15%, en E es 17%, en F es 13% y en G es 19%. Entonces, ante ese cambio que acabamos de hacer, que acabamos de realizar, ahora yo creo que el resultado sería ideal ya para darle enter. Vamos a darle enter y mira lo que me acaba de salir. Dice que el 15% de 995 es 149.25. Veamos qué pasaría si yo esto lo arrastro. Los resultados que ahora tenemos son mucho más acordes a lo que hay, ¿verdad? Pero ahí no queda todo. A ver, si yo esto lo arrastro hacia la derecha, ¿tú crees que esto afecte o dañe los resultados? Pues no, mira. A ver, echemos un vistazo a este resultado para ver si es cierto lo que acaba de salir. Dice aquí que está trabajando con este valor, incluso acá se resalta las ventas, y este F4 está resaltando al 13%. Y efectivamente, porque en esa columna lo que quiero es hallar el 13% de las ventas. Entonces el resultado, o la fórmula mejor dicho, no es incorrecta, está bien. Entonces ahora, si yo ya tengo bien estas tres fórmulas, entonces yo puedo arrastrarlo incluso hacia abajo. Lo mismo hago con el tercer y con el cuarto trimestre. Y fíjate, ya tengo todo. Ya lo tengo todo. Bien, vamos entonces ahora a pasar a ver otro caso. Ya sé, me van a decir, este cuadro es igual al de la referencia relativa, y sí, es igual, pero aquí vamos a aplicar otra cosa. Cuando decimos referencia absoluta, estamos diciendo de que el símbolo dólar que congelaba en el caso anterior a una columna o a una fila, en este caso va a afectar a los dos. Eso lo puedo hacer sin ningún problema. Veamos a ver cómo. A ver, aquí yo ingreso el signo igual, marco las ventas, y ese valor de las ventas lo voy a multiplicar ¿por quién? Por este 15%. Yo sé que para cada una de las ventas ese 15% tiene que mantenerse. Por consiguiente, yo voy a presionar una sola vez F4 y mira lo que ha sucedido. Resulta que las ventas que están en C3 se van a multiplicar por el 15% que está en C11, pero al estar con esos símbolos de dólar, ahora se va a mantener congelada, fija, el valor del 15%. ¿Y eso por qué? Porque yo quiero que ese 15% también se aplique para las demás ventas. Y ya tengo ahí, fíjate, mi columna calculada. Ya tengo eso entonces por un lado, y ahora, ¿cómo debería trabajar el segundo trimestre? Muy parecido, ¿no? Pongo el signo igual,
marco las ventas y esto lo multiplico por ¿quién? Por el 17%. Lo cual también con F4 ya saben que van a lograr de que ese símbolo de dólar o esa inmovilización de la celda C12, que es el 17%, se dé. Pues miren, enter, y ya tengo calculado el segundo trimestre. Vamos ahora con el tercero. Vamos a poner aquí el signo igual. Vamos ahora a marcar las ventas y esto lo vamos a tener que multiplicar por ¿quién? Por el 13%, lo cual también tengo que hacerlo estático o absoluto. Enter, y a partir de aquí ya saben, un doble clic y ya se calculó. Y finalmente el cuarto trimestre igual, las ventas multiplicada por el porcentaje, que es el 19%, F4 para que se haga inmóvil, para que se mantenga siempre en su lugar y no cambie de posición. Ya tengo obtenido todas las demás columnas de esta hojita referencia absoluta. Entonces, en resumen de cuentas, la referencia relativa es simplemente las referencias normales, es decir, el nombre de la celda donde estás posicionado, ¿no? Y en cambio, la referencia mixta es cuando tú inmovilizas ya sea la columna o la fila. Y la absoluta, en cambio, es aquella que inmoviliza a ambas, tanto a la columna como a la fila. Esa entonces es la diferencia de esas tres tipos de referencias, pero hay una más que también vamos a explicar y que es la referencia externa. Acá vamos a ingresar, por ejemplo, bueno, no está lleno, pero hay que ingresar los precios. Por ejemplo, el servicio eléctrico, vamos a decir que cobren 80 soles. Tú tipeas el valor 80, le das enter y como ya tiene un formato de moneda o contable, perdón, ya se aplica la simbología y todo lo demás, ¿no? Agua que cueste 50, el suministro de gas que cueste también 50 y finalmente el suministro telefónico que cueste 120. Tenemos 4 precios de 4 servicios. Aquí en el total, ¿cómo hallo el total? Pues tengo que sumar estos valores. Ahora, para sumar los valores no hay mucho secreto. En la ficha inicio, tú te vas hacia el lado derecho y vas a encontrar la herramienta autosuma. Le das un clic en autosuma, inmediatamente toma los 4 precios que hasta el momento están ahí registrados, le vamos a dar enter y te sale 300. Ahora, para trabajar los impuestos, ¿cómo vamos a hacer? Tú sabes que el impuesto del IGB es un 18%. Mira, la idea de este ejercicio es poder obtener aquí el valor de los impuestos, pero fíjate que el dato del IGB no se encuentra dentro de esta hoja, pero sí lo tenemos en esta otra que se llama dato externo. Entonces le vamos a dar un clic en dato externo y ahí está, miren, el impuesto que es el IGB, el 18%. Voy a retornar a la hoja anterior porque ahora lo que voy a hacer es algo bien fácil. Mira, vamos a ingresar el signo igual y la idea es que para poder obtener el impuesto, este precio yo lo tenga que multiplicar por el valor que está en la otra hoja. Ahora, ¿cómo hago eso? Pues simplemente mira, vamos a la otra hoja, dale clic en dato externo y vas a darle un clic en 18%. Incluso, mira, la fórmula lo ves aquí en la barra de fórmulas y ahí dice justamente que B2 se está multiplicando por el B1 de la hoja dato externo. Muchos cometen el siguiente error. Mira, retornan a la primera hoja, pero al retornar a la primera hoja también cambia el nombre de la hoja en este caso, del valor del IGB. Yo sé que se encuentra en B1, está bien, pero no de esta hoja, sino de la hoja que se llama dato externo. Entonces yo lo que te aconsejaría es que vuelvas a dato externo, le des un clic nuevamente en 18%, aunque ya incluso ya se modificó automáticamente, y observa, tú solamente ahí, a partir de ahí, ya cuando veas la fórmula bien hecha, le vas a dar enter. Entonces lo que sucede es que ya tenemos los impuestos para los 4 servicios, los cuales, mira lo que acaba de pasar. Lo acabo de arrastrar, pero no me han salido resultados para las demás celdas. Veamos por qué. Doble clic a esta celda. Lo que pasó es que B1, que yo sé que es de la otra hoja, no es un valor que se repita, digamos, varias veces, sino es un valor que está dentro de una misma celda y que es B1.
Ahora, para que yo lo inmovilice a esa celda, debo darle F4 y eso va a hacer que ahora, cuando yo arrastre a partir de este resultado y quiera obtener las demás celdas, pues ahora sí se calculen. Para hallar la sumatoria de todos estos impuestos, igual, ¿no? Le das un clic en la celda en blanco, te vas a autosuma, él detecta todas las cifras cercanas a la celda donde va a aparecer el resultado de la suma, y una vez que los captura, pues como estás viendo ahorita, ¿no?, en la pantalla, le das Enter. Pero resulta que esto también puede trascender un poco más. Me refiero, ¿qué pasaría si ese monto del IGB no está en otra hoja de este libro, sino que está en un libro externo? O sea, en un libro que no forme parte de este. ¿Cómo lo vas a trabajar? De la siguiente manera. Primero yo te aconsejaría que abras también el otro libro. ¿Y el otro libro cómo se llama? El otro libro se llama así, externo. Entonces estoy dando Enter externo. Y acá tengo, mira, el IGB y el 18%. Entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a ingresar aquí el signo igual, le voy a dar un clic en el precio y esto yo lo voy a multiplicar ¿por quién? Lo voy a multiplicar por el 18%, pero fíjate que no es de la hoja anterior, sino es de la hoja externo, que es un libro que creé justamente para este ejercicio. Y una vez que ya lo marcaste, observa ahora, mira cómo te presenta la fórmula. Dice B2 multiplicado por, y aparece la hoja externo, que es la hoja donde me encuentro en este momento, y luego aparece el nombre de la hoja, que es hoja 1, y luego aparece el nombre de la celda, que en este caso también es B1, pero mira que ya de forma automática, sin que yo se lo pida, ya está apareciendo la simbología de los dólares. Entonces, ya sabes, dale Enter ahí nomás, ya no modifiques nada, y también hemos obtenido el 14.4 o 40%. Algo que aquí me pasé y debería haber arrastrado solamente hasta acá, es hallar la sumatoria de estos valores. Ya sabes que eso lo puedes hacer dentro de ficha inicio con la herramienta autosuma. Ya lo tienes ahí la fórmula, le damos Enter y ya hemos obtenido los valores para ese tipo de cuadro, en donde no necesariamente los datos se van a encontrar en el mismo libro, sino que pueden estar en otra hoja o pueden estar incluso en otro libro. Bien, vamos a llegar hasta aquí en esta primera parte de la clase 2. Ya retornamos con la segunda parte de esta clase que se pone más interesante.